Buen día, soy Ángel Andrés Soto Santos, soy médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo una maestría en medicina interna, egresado también de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y actualmente estoy cursando una maestría en neumología de adultos en la Universidad de Mariano Galvez de Guatemala, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En esta ocasión pues les voy a hablar de anatomía de la vía respiratoria. Los temas a tratar van a ser anatomía de la vía aérea superior, anatomía de la vía aérea inferior y anatomía pulmonar. Hay que saber que la vía aérea pues se va a dividir en vía aérea superior y vía aérea inferior. En la vía aérea superior pues tenemos la nariz, fosas nasales, los senos paranasales, la faringe y la laringe. En el interior de la laringe, justo por debajo de las cuerdas vocales, inicia pues la tráquea, que va a dividir la vía aérea superior e inferior. Iniciando con la vía aérea superior, pues tenemos la nariz, fosas nasales, los senos paranasales, la faringe y la laringe. Iniciamos hablando de la nariz y de las fosas nasales. La nariz es una parte, es la parte superior de las vías respiratorias. La parte superior de la nariz es ósea y se llama pues el puente de la nariz. Está compuesto por los huesos nasales, parte del maxilar superior y parte del hueso nasal del frontal. La parte inferior de la nariz es cartilaginosa y se compone de cartílagos hialinos. Se encuentra superior al paladar duro. La nariz se divide en fosa nasal izquierda y derecha por el tabique nasal, que va a estar conformado por parte del hueso etmoides, el hueso Moebius y el cartílago del tabique nasal. Las fosas nasales se van a abrir posteriormente a la nasofaringe por 3 láminas llamadas coanas o cornetes. Los cornetes nasales, vamos a tener un cornete nasal superior, cornete nasal medio y cornete nasal inferior, y van a ampliar la superficie de las cavidades nasales para ofrecer un intercambio de calor y humidificación del aire inhalado. El cornete inferior es el más grande y está formado por un hueso independiente, mientras que los cornetes medio y superior son procesos del hueso etmoides. El espacio que hay entre cada corneta es llamado meato. Tenemos un meato nasal superior, en donde desembocan los senos etmoidales. Tenemos un meato medio, en donde desembocan los senos maxilares y frontales. Y el meato inferior, en donde desemboca el conducto lagrimo-nasal. Tenemos también pues los senos paranasales, que van a ser 4 cavidades llenas de aire, que van a estar revestidas por epitelio respiratorio, que van a ayudar al calentamiento y humidificación del aire que se inspira. Va a drenar también las secreciones de moco a las cavidades nasales. Tenemos los senos frontales, va a estar ubicado anterior al hueso frontal y va a drenar al meato nasal medio. El tamaño de los senos frontales varía entre 3 a 5 milímetros. Tenemos también los senos paranasales etmoidales, que se encuentran anteriores, mediales y posteriores al hueso etmoides. Los anteriores y medios van a drenar al meato nasal medio y el posterior va a drenar al meato nasal superior. Tenemos también el seno esfenoidal tabicado en el hueso esfenoides y va a drenar en el proceso esfenoetmoidal. Tenemos también el seno maxilar, que son los senos paranasales más grandes y van a drenar al meato nasal medio. La mucosa de estos senos pues va a estar inervada por el trigémino y sus ramas oftálmicas y maxilares. A continuación tenemos la faringe, que se va a subdividir en 3 regiones: la nasofaringe, orofaringe y la hipofaringe. Entonces, la faringe tenemos que se extiende desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides anteriormente y posteriormente hasta la vértebra
Número 6. Esta, como les mencioné, se va a subdividir en 3 regiones. La nasofaringe, que es donde desembocan los orificios posteriores de las cavidades nasales y encima del paladar blando. La orofaringe, que se va a extender desde la punta del paladar blando hasta la punta superior de la epiglotis. Va a estar posterior a la cavidad bucal. Y por último, la hipofaringe, que se va a extender desde la punta de la epiglotis hasta la parte posterior del cartílago cricoides. La última estructura de las vías superiores encontramos la laringe. La laringe está localizada entre la laringofaringe y la tráquea. Y está en la parte anterior del cuello, a nivel de la vértebra C3 a C6. Es una parte esencial de la vía aérea, ya que actúa como una válvula que va a impedir que los alimentos deglutidos y los cuerpos extraños vayan a entrar a las vías respiratorias. Está tapizada por una membrana mucosa con epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Entonces, la laringe se compone de 9 cartílagos conectados entre sí por membranas y ligamentos. También van a contener acá las cuerdas bucales. Sus cartílagos lo componen el cartílago tiroides, que es el más grande de los cartílagos laringeos, y está compuesto por 2 láminas cuadriláteras. Esto pues es un cartílago hialino que se fusionan por delante en la línea media, formando la prominencia laringe, o mal llamada pues la manzana de Adán. Está también el cartílago cricoides, igual es un de tejido hialino en forma de anillo que se encuentra justo inferior del cartílago tiroides. Acá tenemos una imagen de la laringe vista anteriormente y posteriormente. Vemos acá posteriormente cómo el borde posterior de cada lámina del cartílago tiroides se proyecta hacia arriba como un cuerno superior y hacia abajo como un cuerno inferior. Los cuernos inferiores se articulan con el cartílago cricoides. También los cartílagos aritenoides, que son cartílagos en forma de pirámide, son pares que van a rotar sobre el cartílago cricoides. Los cartílagos corniculados, que se van a situar en el vértice de los cartílagos aritenoides y están formados de cartílago elástico. Tenemos también el cartílago cuneiforme. Se encuentra en los pliegues de la unión de los aritenoides y la epiglotis. Estos cartílagos se aproximan cuando se cierra el orificio de entrada a la laringe en el momento de deglutir. Tenemos también pues, la glotis, que es una placa elástica que está unida por el cartílago tiroides, que tiene como función cerrar las vías respiratorias al momento de la deglución para que el bolo alimenticio no pase en las vías respiratorias. Ahora pasando a la vía aérea inferior, tenemos a la tráquea, que es un cilindro semirrígido que se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides en la laringe hasta su bifurcación a nivel de la cuarta vértebra torácica, que ahí va a dar origen al bronquio derecho e izquierdo. La luz o cavidad del cilindro se mantiene abierta por medio de una serie de cartílagos hialinos. Van a ser de 16 a 20. Estos van a tener una forma de C con la parte abierta hacia atrás. La longitud media de la tráquea en un adulto es entre 10 y 12 centímetros y va a tener un diámetro entre 16 y 18 milímetros. Los extremos abiertos de los anillos cartilaginosos van a quedar estabilizados por fibras musculares lisas y tejido conjuntivo elástico, formando una superficie posterior plana que va a estar en contacto directo con el esófago. Termina a nivel del ángulo esternal y de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra torácica, que en esta área estaría la carina. La carina pues es una cresta que se ubica en la base de la tráquea y separa las aperturas derecha e izquierda de los bronquios principales derecho e izquierdo. Y esta pues tiene como función el transporte de aire hacia y desde los pulmones. Su epitelio va a propulsar el moco cargado de desechos hacia la faringe para que se expulse por la boca. Siguiendo la tráquea tenemos los bronquios.
¿verdad? Tenemos un bronquio principal derecho e izquierdo, nacen directamente de la bifurcación de la tráquea en la carina. Son conductos tubulares fibrocartilaginosos formados por anillos ya completos de cartílago hialino, uno para cada pulmón, y se dirigen hacia abajo y afuera desde el final de la tráquea hacia los hilios pulmonares. El bronquio principal derecho mide aproximadamente de 2 a 2 centímetros de largo y tiene un diámetro de 15 a 16 milímetros. Como podemos observar, el bronquio principal derecho es más ancho que el bronquio principal izquierdo, es más corto y más vertical. Esto pues por la posición del corazón del lado izquierdo. Esta característica es importante conocerla, ya que el bronquio principal derecho sería el sitio más frecuente de aspiración por un cuerpo extraño, o por ejemplo también una infección por neumonía por aspiración. El bronquio principal izquierdo es más largo, mide aproximadamente 5 centímetros y tiene un diámetro de 10 a 13 milímetros. Tenemos ahora los bronquios secundarios o bronquios lobulares. Son 2 en el izquierdo y 3 en el derecho. Cada uno de estos va a abastecer un lóbulo del pulmón. Del lado derecho tenemos el bronquio lobular superior, que es una rama directa del bronquio principal derecho. Y desde el borde inferior del bronquio lobular superior hasta el bronquio medio tenemos un bronquio intermedio. El bronquio intermedio y tenemos por último el bronquio lobular inferior. En cuanto al bronquio principal izquierdo, nos va a dar dos ramificaciones, un bronquio lobular superior y un bronquio lobular inferior. El bronquio lobular superior a su vez tiene dos divisiones, una superior y una división inferior. La división superior va hacia el lóbulo superior del pulmón, mientras que la división inferior se le conoce como el bronquio lingular, ya que es la que está en la língula del pulmón izquierdo. El bronquio lobular inferior que se dirige al lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Cada bronquio lobular va a dividirse en bronquios segmentarios o en bronquios terciarios, y estos van a ser los encargados de abastecer los segmentos broncopulmonares. Normalmente vamos a tener de 18 a 20 bronquios segmentarios, 10 para el lado derecho y de 8 a 10 para el lado izquierdo. El bronquio lobular derecho tiene 3 bronquios segmentarios. Primero, el bronquio segmentario apical del bronquio lobular superior derecho. Acá tenemos el bronquio segmentario posterior del bronquio lobular superior derecho y el bronquio segmentario anterior del bronquio lobular superior derecho. Tenemos el bronquio lobular medio, que se va a dividir en dos bronquios segmentarios, uno lateral y uno medial. Del bronquio lobular inferior van a tener 5 ramificaciones: el bronquio segmentario superior, el bronquio segmentario basal medial, el bronquio segmentario basal anterior, bronquio segmentario basal posterior y el último bronquio basal segmentario lateral del bronquio lobular inferior derecho. Ahora vamos al bronquio lobular superior, que se va a ramificar en segmento apico posterior, bronquio segmentario posterior. Acá tenemos los bronquios segmentarios lingular superior y lingular inferior. Por último, el bronquio lobular inferior se ramifica en bronquio segmentario superior, segmentario basal anteromedial, el segmentario lateral y el segmentario posterior. Luego, los bronquios segmentarios pues continúan dicotomizándose hasta formar bronquiolos terminales y respiratorios. Estos bronquiolos terminales pues no presentan alvéolos en su superficie hasta que llegan a los bronquios respiratorios, que ya contienen alvéolos. Tenemos los conductos alveolares, que son conductos que comunican los bronquios respiratorios con los sacos alveolares,
y los sacos alveolares, que son agrupaciones de alveolos. Las múltiples divisiones del árbol bronquial posibilitan primero un aumento en la superficie del intercambio y segundo, una disminución de la velocidad de aire. Esta situación va a evitar un flujo turbulento. Entonces los bronquios segmentarios a su vez se dividen en bronquios más pequeños o bronquiolos que se ramifican en tubos más pequeños de modo repetitivo hasta formar los bronquiolos terminales. Acá se ve todavía los bronquios y los podemos identificar porque todavía tienen cartílago en su estructura, que es este de color azul. Este cartílago pues le va a dar estabilidad al sistema tubular y va a ayudar a que no se colapse. Y cuando ya no encontramos cartílago, es ahí donde inician los bronquios terminales. Los bronquios terminales no presentan, como les comentaba, alvéolos en su superficie, como vemos acá, hasta que llegan a los bronquiolos respiratorios. Como vemos en esta imagen de la derecha, es una ampliación de esta zona respiratoria. Estos bronquiolos ya tienen alvéolos en su superficie y el conjunto de alvéolos se denomina sacos alveolares. Tenemos también comunicaciones entre los bronquios respiratorios con los sacos alveolares a través de estos conductos alveolares y canales como son los de canal de Marty, de Lambert y a nivel alveolar los poros de Kohn. Y los alvéolos, que es la última porción del árbol bronquial, corresponden a diminutas celdas o casillas en racimos que tienen un diámetro de 300 micras. Estas semejan en un panal de abejas, cuya función principal es el intercambio gaseoso. Abarcan una área de 50 a 100 metros cuadrados cuando nacemos y aproximadamente de 45 a 50 millones de alvéolos y llegan hasta 400 millones al final del desarrollo de nuestro sistema respiratorio. Está tapizado principalmente por un epitelio plano conformado por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2 y un espacio intersticial a base de elastina y colágeno. Como último tema pues tenemos la anatomía pulmonar. Los pulmones son órganos pares, asimétricos, no tienen las mismas características el pulmón derecho que el pulmón izquierdo y están ubicados dentro de la cavidad torácica. Los pulmones están unidos a la tráquea por los bronquios y están unidos al corazón por los grandes vasos. Estos grandes vasos serían la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Algunas diferencias del pulmón derecho con el izquierdo es de que el derecho es más corto que el pulmón izquierdo. Esto tiene su base anatómica, ya que abajo del pulmón derecho tenemos el hígado. El hígado empuja desde la etapa embrionaria el pulmón derecho hacia arriba y esto hace que sea más corto. En cambio, en el izquierdo tenemos por debajo el estómago, que no es una estructura tan voluminosa y es más ancho que el izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, uno superior, otro medio y otro inferior, y el izquierdo solo presenta 2 lóbulos, uno superior y otro inferior. Acá vemos el pulmón derecho, que está compuesto por los 3 lóbulos, el superior, medio e inferior, y las cisuras, que son los que separan los lóbulos. Y esta cisura tenemos la cisura oblicua y la cisura horizontal. La cisura oblicua en la parte anterior va a separar el lóbulo medio del inferior y en la parte posterior separa el lóbulo superior del inferior. La cisura horizontal va a separar el lóbulo superior del medio y se va a unir también a la cisura oblicua aproximadamente en la quinta costilla. El pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, uno superior e inferior, y está separado por la cisura oblicua. Y por último, pues hablar de los segmentos pulmonares. Los segmentos pues corresponden a los bronquios segmentarios. En el lóbulo superior del pulmón derecho tenemos 3 segmentos, uno apical, uno posterior y uno anterior.
el lóbulo medio tenemos dos segmentos, uno lateral y uno medial. Y en el lóbulo inferior tenemos 5 segmentos que corresponden a los bronquios segmentarios. Igual superior, uno basal lateral, uno basal medial, uno basal posterior y uno basal anterior. En el pulmón izquierdo, el lóbulo superior, pues podemos dividirlo una parte superior y una parte inferior. La parte superior tenemos el segmento ápico posterior y anterior. Tenemos entonces también la parte inferior o la división lingular del lóbulo superior. Tenemos la língula superior y la língula inferior. Y los segmentos del lóbulo inferior izquierdo, superior, basal anteromedial, basal lateral y posterior.